Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja, un nuevo programa en la pantalla de BTV de debate político y hoy también con una nueva cara que se suma en esta edición 2024. Estamos en el medio ya de plena campaña electoral. Hay algunos que todavía están diciendo que no hay tanto clima de campaña electoral. Por ejemplo, en esta semana, Lacalle Herrera, el expresidente de la República, dijo que no sentía que había clima de campaña electoral. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones respecto a esto? Comenzaron de alguna forma a empezar a darse los primeros actos públicos numerosos. El Frente Amplio esta semana presentando prioridades para gobernar, como lo titularon en el departamento de Colonia. Ya obviamente propuestas que se hicieron en esa noche que generaron ciertas repercusiones en lo político a lo largo de la semana. Además, Orsi ayer miércoles estuvo en Buenos Aires presentándose ante lo que fue el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Ahí hay obviamente cámaras empresariales y demás, no solamente de Argentina, sino también de América Latina. Va a estar el próximo 7 de octubre también Álvaro Delgado presentándose ante precisamente estos empresarios. Y lo mismo lo va a hacer Andrés Ojeda, aunque Ojeda me decían que podía ser aquí en Montevideo. Vendrían los empresarios aquí y se haría la presentación aquí en Uruguay. A propósito de, bueno, cuáles son las prioridades también en cuanto a propuestas económicas y de comercio exterior que tienen en este caso los candidatos que van a pelear por la presidencia de la República el próximo domingo 27 de octubre. Vamos a comenzar, hoy tenemos varios temas para hablar. Vamos a hablar del fracaso del proyecto de eutanasia. Finalmente se ha cerrado el periodo legislativo de esta administración. Y no se ha tratado un proyecto que estuvo muchos años dentro de un cajón, que después se trató en Comisión de Salud, que hay quienes de alguna forma tienen ciertos reparos con respecto a la forma que fue tratado este tema por la presidenta de la comisión, teniendo en cuenta que la mayoría de las asociaciones o organizaciones que visitaron la comisión estaban en contra en realidad de la aplicación del proyecto. No hubo acuerdo entre los senadores, sí se había aprobado en diputados, recuerden ustedes, en octubre del 2023. Y hay quienes todavía siguen reclamando que este es un tema de derecho de alguna forma de las personas que se debería de tratar. Lo que hay que preguntarse es si va a ser una prioridad, por ejemplo, para el gobierno que asuma, no importa cuál sea el color político, en 2025 sobre este tema. También tenemos que hablar del proyecto de primera infancia y de las propuestas que hizo el Frente Amplio. Hoy una rápida conclusión, un rápido repaso y alguna opinión también de lo que opinan cada uno de los chiquilines. Vamos a comenzar con la cara nueva que tenemos en esta noche. Lo hacemos con Lucas Rodríguez. Lucas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perfecto. Bueno, ¿cuántos años, Lucas? 25. 25. ¿Hace cuánto en la política? Bueno, arranqué en 2018, a los 19 años, así que saca las cuentas, 6, 7 años. Ajá. Muy qué vinculado. sector? Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay. Previamente muy vinculado a la militancia social y cultural. Ajá. Pero en política de 2018. Luego tuve un pequeño parate y volví en el año 2020 Ahí va. con firmeza. ¿Por qué te picó el bichito de la política? Bueno, yo creo un poco por mi vocación hacia la docencia y en particular estudiante del profesorado de historia. Yo creo que la historia es la gran materia para la formación política. Profesor de historia como el candidato a presidente del Frente Amplio. Exactamente. Muy bien. Es casi natural Bueno, que muy quien bien. estudia historia termine de alguna forma coqueteando con la política. ¿Familia vinculada a la política? No, para nada, pero sí siempre siguiendo la agenda pública y con importantes debates, gran diversidad ideológica y también partidaria. Muy bien. Bueno, seguimos saludando a los demás. Estamos con Agustina Castro también por parte del Frente Amplio esta noche, que otra vez nos vuelve a visitar. Agustina, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Nico? Muy bien. Me alegro. ¿Cómo pasaste en Colonia? Bien, hermoso, un hermoso acto en la Plaza de Toros que había quedado hermosa. No la conocía, así No, que yo tampoco. fue la primera Sí. vez que fui. Realmente Muy linda está, obra. Felicitaciones Y- a la gente de Colonia. Exacto, y fue hermoso verla llena de banderas del Frente Amplio. Bueno, muy bien. Clara Anderson del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, se fue finalmente Laura Raffo. Se dio lo que estábamos hablando, ¿no? En algún momento y ahora en el sector de García. Sí, seguimos. Nosotros seguimos al firme con los Bueno. que se quieran quedar y quiero que también aprovechar este espacio y este momento para recalcar el trabajo de todos los compañeros de la 71 del herrerismo que siguen firmes, que seguimos día a día trabajando, que seguimos leales a nuestras convicciones y al trabajo que queremos y al Uruguay que queremos, más allá de cargos políticos o de aspiraciones que tengamos cada uno. Recalco y quiero mandarles ese fuerte abrazo y saludo a todos mis compañeros de la 71 del herrerismo que siguen al firme. Muy bien. ¿Va a haber como una especie de reconstrucción allí de ese sector? A ver,
lógicamente se están moviendo muchas cosas en la interna, están pasando muchas situaciones, que lamentablemente están surgiendo otras sorpresas que nos estamos enterando justo en este momento, que es la partida de Gloria Rodríguez, Exacto. que es algo que también lógicamente nos duele, no voy a mentir, que también en cierta parte nos enoja, pero el herrerismo y la 71 necesitan una reestructuración lógica y obvia desde el lado de la renovación, que es algo que ya lo veníamos trabajando desde que pasó lo que pasó en las internas, más allá de estas partidas que estamos teniendo ahora. Pero celebro los compañeros que siguen al firme y que realmente, y acá también celebro y destaco lo que es la figura de Luis Alberto Heber para nosotros, que está constantemente viendo cómo nos podemos reestructurar y cómo nos podemos renovar. Bien, claro, impecable. Bueno, Enzo Bentancur con nosotros del Partido Colorado. ¿Cómo andas, Enzo? Todo bien, Nico. ¿Vos? Siguen las repercusiones del spot de Ojeda. Pasó una semana, pero se sigue hablando de eso. Y lo que yo te decía el otro día, tuvo éxito. Se habla para más lo de se eso que proponía. de las propuestas que hace Ojeda últimamente. Pero una crítica que hacía Ojeda, Sí. con cierto grado de acierto, es que ya se hablaba poco de las propuestas en general. Digamos, si el resto de candidatos... Igualmente hizo varios actos en estos días, ¿no? Así es, y si el resto de candidatos hacen política de la manera tradicional, está viendo las encuestas la tendencia, ¿no? Claro. El que sube es el Partido Colorado. Sí. Ya habrá tiempo de hablar de propuestas. Hace rato que el que quiere hablar de propuestas tiene el programa de gobierno del Partido Colorado disponible a un público que no está tan politizado, que es la mayoría del Uruguay. Ya lo vimos la votación en la interna. Sí. Hay que entrarle por otro lado y en eso creo que Andrés Ojeda está dando en el clavo, mostrándose como lo nuevo de la política. Bueno, según la encuesta de Factum, que se presentó esta semana en BTV, 15 puntos tiene el Partido Colorado ya, ¿eh? Y si le sumamos De margen de intención de error, voto. podemos ver que estaríamos 27 el Partido Nacional, hay 12 de diferencia. ¿Siguen con expectativas de poder ganarle a Delgado? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a la presentación de eutanasia, ¿les parece? Además le estamos preguntando a todos ustedes, bueno, ¿qué conclusiones sacan a propósito de lo que ocurrió con este proyecto en esta administración? ¿Es un fracaso que no se haya aprobado y que no se haya llegado a un consenso político cuando, por ejemplo, las encuestas señalaban que 4 de cada 5 uruguayos estaban de acuerdo con la aprobación del proyecto de eutanasia? Bueno, eso es más o menos lo que les estamos preguntando a todos ustedes en nuestras redes sociales, en el @tarjeta roja por BTV, en Instagram y también en X. En un ratito vamos a estar respondiendo algunas de las opiniones que nos están llegando también ya a nuestras redes. Pero vamos a la presentación del tema. El pasado domingo 15 de septiembre, la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, clausuró el periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. El proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia y el suicidio asistido y que cuenta con media sanción en diputados, fue archivado por la Cámara de Senadores ya que desestimó la posibilidad de tratarlo como grave y urgente. La iniciativa fue impulsada por el diputado colorado Ope Pasquet. No solo lamento la falta de aprobación, que es lo que a mí me gustaría, lamento que no se trate, que el Senado no discuta y vote, porque me parece que es lo menos que le debemos, no a los promotores del proyecto, obviamente, a la gente que está en la situación prevista por la ley, es decir, la gente que está padeciendo enfermedades incurables e irreversibles, con deterioro progresivo de su calidad de vida, todo lo cual le produce sufrimientos insoportables. El proyecto está orientado a contentar la situación de esas personas. Yo entiendo que esas personas lo menos que merecen es una respuesta. Según datos de una encuesta realizada por el Sindicato Médico del Uruguay, el 82% de los uruguayos estaría a favor de que se legalice la eutanasia. Bueno, bien, ahí estaba la presentación del tema sobre este proyecto de eutanasia. Recuerden que dentro de la interna del Partido Colorado, el CEN Colorado había propuesto que este tema se llevara igualmente ante la Cámara Alta, o sea, ante la sesión de la Cámara de Senadores, más allá de entender que había algunos legisladores, en este caso la propia Carmen Sanguinetti, que no estaban de acuerdo con la aprobación del proyecto. Entonces, igualmente el Partido Colorado decía, bueno, llevemos la discusión, debatamos y de alguna forma dejemos constancia, más allá de que se den o no los votos, de que este tema estaba sobre la mesa. ¿Qué pasó con eso, Enzo? ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes? Bueno, claramente este es un tema que nos hace plantear una fuerte crítica hacia adentro, ¿no? Porque cuando todos los órganos internos del partido mandatan que el proyecto, aunque sea, se trate, y los legisladores ignoran ese mandato, ahí claramente tenemos que plantearnos qué estamos haciendo como partido, ¿no? Que funcionamos como un vehículo para acceder a ciertos cargos, pero esas personas no sienten que tengan la responsabilidad de responder al partido hacia adentro, ni siquiera para dar explicaciones. En lo personal es un proyecto que me genera un conflicto porque por un lado es
el proyecto que llevó adelante el líder político al cual respaldo hace 4 años, y a la Rocío. vez, Ope Pajet, Ope Pajet, sí, claro, es verdad. y a la vez es por legisladores de mi propio partido que ese proyecto no es que no se apruebe, no se trata siquiera. Hay una gran impunidad a la hora de ignorar los deseos, primero, de quienes impulsan el proyecto y segundo, de aquellas personas que están sufriendo y piden una respuesta al tema. ¿Qué opinión tiene el Frente Amplio? Que estaba de acuerdo con este proyecto de ley, ¿no? Y lo respaldó, de hecho, en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Estaban los votos para aprobarlo. Sí, exacto. Desde el Frente Amplio estaban los votos. Siempre que se esté hablando de derechos van a estar los votos del Frente Amplio y este caso no fue la excepción. Y creo realmente que es una vergüenza que el Partido Colorado... Es eso que decía Enzo, ¿no? Que ni siquiera llame a la discusión, que es como yo no estoy de acuerdo y tengo la potestad para que presido la comisión, como lo hace acá Carmen Sanguinetti, diga, bueno, no, como yo no estoy de acuerdo, ni siquiera llamo a la discusión, porque discusiones ganamos y perdemos todo el tiempo. Y si la pierdo, bueno, me tengo que callar la boca y votaré o no, depende de la lealtad a mi partido. No siempre se sigue la disciplina partidaria, Ñato Huidobro no quiso votar, levantó la mano y se fue. O sea, no estamos hablando de que, bueno, si el Partido Colorado definía, bueno, que vayan todos en bloque, pero sí que nos permitan dar la discusión, que, bueno, no es la primera vez que o no entran a Cámara, o que, bueno, en este caso ni siquiera llaman a la comisión para que se den las discusiones por miedo a perderlas, ¿no? Porque sabemos que hay un 82% de los uruguayos y las uruguayas que están a favor. Entonces iba a ser una discusión que Carmen Sanguinetti iba a perder y, bueno, seguramente no se sintió con los argumentos suficientes como para dar la discusión. También el debate estuvo en si era garantista el proyecto de alguna forma por las modificaciones que se habían dado, el hecho de la objeción de conciencia, por ejemplo, el hecho de que la decisión final la tomara el paciente y no los médicos. Sí, ¿qué más me querés decir sobre eso? Muy pequeño y sobre esto otro. Qué raro que ese sea el argumento cuando en realidad con un argumento totalmente contrario están defendiendo la internación compulsiva. No les importa tanto la voluntad del paciente. ¿Vos qué pensás, Lucas? Bueno, lo primero que quiero destacar es que un compañero nuestro muy querido como Luis Enrique Galo, médico de profesión, fue uno de los grandes impulsores de este proyecto, que el Frente acompañaba sin duda. Y tú, Nicolás, hablabas de que podía ser un fracaso. Yo no sé si es un fracaso, porque en el momento en que está archivado siempre puede ser puesto nuevamente en tapete, y creo que el Frente debe asumir el compromiso en los próximos 5 años, y yo diría que ya al inicio de la próxima legislatura. ¿Para vos tiene que ser prioridad en 2025? Yo creo que sí. Lo que es una lástima, porque era un proyecto de ley muy bueno, nosotros lo acompañábamos en el entendido de que hacía a la dignidad y a la libertad de la persona, pero también de la empatía hacia quien padece en una enfermedad terminal particularmente dolorosa desde el punto de vista físico y psíquico, en lo que es tal vez el momento más difícil de su vida. Y era un buen proyecto desde el punto de vista del contenido. Y yo quiero hacer hincapié en eso. Cuando se cuestiona, por ejemplo, la cuestión de la objeción de conciencia, o si estaba centrado en el paciente, perdón, era muy bueno desde el punto de vista del contenido. Taxativamente especificaba en qué casos una persona, por su propia voluntad, siempre por su propia voluntad, podía solicitar la eutanasia. En casos de enfermedades terminales, como le decía, por ejemplo, cáncer en estado particularmente avanzado, enfermedades degenerativas como Lela, e inclusive la cuadriplegia luego de accidentes en donde la persona queda postrada y más allá de estar psíquicamente apta, padece dolores importantes y no puede desenvolverse en su vida diaria como es debido. Daba garantías a los médicos, daba garantías a los pacientes. Una vez que la persona solicitaba la eutanasia, debía ser evaluada por 2 médicos. Y si de uno de ellos se elevaba un informe negativo, pasaba a un tercer facultativo. Yo creo que en ese sentido daba las garantías y cualquiera de estos médicos podía ser objetor de conciencia. Y es una lástima que haya fracasado también porque concitaba apoyos más allá de los partidos políticos. Y para uno que es frente amplista, pero que también se define serenista, esto es particularmente importante. Y quisiera sí detenerme en otro punto, que para mí no es menor, y yo creo que aquí hubo condicionamientos de corte religioso, que estuvieron particularmente disimulados, sin lugar a dudas, pero hubo condicionamiento de corte religioso. Y yo no quiero desmerecer aquí los aportes de la religión a la cultura y a la condición humana, para nada. Mucho menos de una ética de izquierda cristiana que tanto le ha aportado a la izquierda.
pero uno se pregunta hasta qué punto en un Estado laico, que separó a las iglesias de la institucionalidad pública hace más de 100 años, con el proceso de secularización que llevó a cabo el vallismo, hasta qué punto tienen asidero y validez los condicionamientos religiosos en el debate parlamentario. Puedo entender los argumentos técnicos, éticos, morales, pero morales dentro de la moral laica. Como lo hicieron inclusive algunos intelectuales que participaron del debate a lo largo de 5 años, con argumentos seculares, aún siendo ellos cristianos católicos, argumentos con los que uno no coincide porque iban en la idea de hacer una falsa oposición entre los cuidados paliativos y la eutanasia, pero que tenían su valor. Y es una lástima también que se hayan aplicado tácticas de obstrucción en la delegación parlamentaria. Cuando el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Salud, se cita nuevamente a las 15 delegaciones que ya habían pasado por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes durante 3 años, en sesiones extensísimas en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Sin duda, buscando enfriar el tema y vencer el plazo para su aprobación. Y es una lástima que haya fracasado una iniciativa de particular corte progresista y liberal filosóficamente hablando. Bien, me quiero detener en lo que decía Lucas, Clara, respecto al tema de las garantías. Él particularmente entiende que este proyecto de ley era garantista. El Partido Nacional tenía ciertos reparos respecto a este tema. ¿Dónde está parado dónde está parada la conclusión del Partido Nacional para no acompañar este proyecto de ley en el Senado? A ver, primero que nada, respecto, no solamente por esta ley, sino que en general, hablando de las leyes en generales, a mí me preocupa y lógicamente no me gusta y no está bueno que si tenemos un parlamento, tenemos legisladores, se sigan tirando hacia adelante, hacia otra legislatura que no sabemos quiénes van a ser esos diputados o esos senadores que vengan, se sigan estirando estos temas, sobre todo, y en el caso de esta ley, que es una ley que ya tuvo hace años que se viene discutiendo, hace años que se viene reviendo, hace años que se vienen viendo esas garantías. Yo, a ver, en lo particular, en lo personal, más allá de que estoy aquí como militante del Partido Nacional, yo no estoy de acuerdo en cuando se habla de esas partes de las garantías. Yo siento que es una ley que brinda las garantías. Sí tengo una opinión respecto a esta ley, que en realidad lo que a mí me pasa son choques principalmente no tanto con la ley, sino con lo que se comunica y lo que se informa o lo que es los argumentos que se quieren dar ante la población. A mí me chocan frases, por ejemplo, que dicen que, por ejemplo, no corresponde que el Estado le impida morir a una persona que quiera hacerlo, que el Estado tiene que dar derecho a la muerte. Esos son mensajes como muy confusos y muy equivocados que hay que darlos a la sociedad de otra forma. Respecto a lo que es la ley, yo considero que si estamos hablando de lo que es la eutanasia en sí, es una ley que da todas las garantías. O sea, lo explicaba perfectamente ahora Lucas cómo es el procedimiento y sin dudas que siempre se va a un paso más allá, que si hay un médico que no está de acuerdo, bueno, se va hacia el otro médico a ver cuál es la opinión. Aparte, surge de la voluntad de la persona. Es una ley que sin dudas da las garantías. A mí lo que me preocupa es esto, que lamentablemente del Parlamento se sigan estirando leyes que tenemos una parte de la sociedad que está esperando una respuesta, ya sea por sí o por no, está esperando una respuesta. Y se le tenga que seguir pateando hasta otra legislatura más. Sí, y el respaldo importante de la ciudadanía que también señalaba Agustina, que estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? Sí, yo en eso igual tengo ciertas discrepancias, que es cierto el porcentaje. Me pasa que hay con temas que lamentablemente todavía no hay una discusión real en la sociedad, más allá de que este tema está implementado en el sistema político y se estuvo debatiendo este proyecto de ley. En la sociedad todavía, mismo cuando el sindicato médico hizo esa encuesta, también había, decía, ¿no? También hacían encuestas de, bueno, ¿qué es lo que piensa la gente sobre la muerte? ¿Cómo se ve? Y ahí veías que en realidad la gente no tenía una percepción real o no pensaba realmente en lo que implicaba el ir a la muerte, cómo se veían en ese futuro, cómo se veían en ese momento. Entonces a veces quizás, bueno, el de la eutanasia, si la persona no lo está pensando realmente, argumentado, con información y demás, y lo más fácil, por así decirlo, no quiero decir que sea fácil, sino que lo más coherente es decir, sí, estoy de acuerdo, pero ocurría eso, que el sindicato hacía todo ese informe de, bueno, las demás estadísticas y te das cuenta que la gente realmente no estaba pensando en ese futuro real. ¿Hay incidencias, Celso, más allá de la política en este tema, como señalaba Lucas? Pero, ¿incidencias nos referimos a organismos de la sociedad civil? Si ese es el caso, por supuesto, y creo que lo hay con cualquier proyecto de ley que se presenta, todo genera apoyos y todo genera rechazos. Lo que es preocupante no es que de la sociedad civil se
presione en uno u otro sentido. Lo que preocupa es que los legisladores se dejen llevar por eso y se olviden de su tarea de ser representantes y permitir el trámite parlamentario. Eso es el principal problema, creo yo, que claramente el dogma pudo más que el deber en este caso. Para vos la manera de llevar adelante la presidencia de la Comisión de Salud por parte de Carmen Sanguinetti en este punto fue partidaria. Partidaria con respecto al tema, totalmente. Partidaria con respecto al totalmente. tema. No con respecto al partido. Exacto, totalmente. Recién hablaba Lucas, dice que en caso de que el gobierno del Frente Amplio gane estas elecciones, o sea, el Frente Amplio gane estas elecciones y asuma el próximo periodo, debería ser prioridad en 2025, lo dijiste, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Esto tiene que ser un tema para ya estar en el primer año parlamentario de la próxima administración? Por una cuestión de lógica, siendo que es un proyecto que se presentó apenas comenzó esta legislatura y no se termina, por supuesto que tiene que ser de los primeros temas que trate el Senado inmediatamente con la nueva legislatura, sea quien sea el partido de gobierno. Sí, tal cual. Clara. Tal cual. Si decimos que se va a tratar en la próxima legislatura, tiene que ser de los primeros que se trate. Y repito, tenemos una parte de la población que ya está expectante o esperando una respuesta a esto. Y ya tenemos un proyecto elaborado que ya está más que súper elaborado para que se pueda aprobar y que se revea lo que se tenga que rever. Pero ya está todo para que se pueda poder aprobar o no. Elaborado, discutido y con media sanción. Exacto. ¿No? Tiene media Y sanción ya de la Cámara de Diputados. Se siguió haciendo parte de la comisión a distintas organizaciones en el último tiempo, en el mes de julio creo que volvieron a recibir empatía y demás, entonces me parece que ya está más que discutido. Recién Enzo hacía también una especie de autocrítica en la interna del Partido Colorado. ¿En el Partido Nacional se generó una autocrítica o diferencia respecto a este tema? Pasa que hay como... A ver, lo he hablado con algunos legisladores y con algunos militantes, y hay como bastantes opiniones divididas al respecto. Quizás no, asumo y hago la autocrítica, quizás no fue como el tema central de los que más se ha tratado, de los que más hemos discutido, de los que más les hemos puesto énfasis, solamente cuando se trataba el tema en sí, cuando salía al tapete, por así decirlo, pero hay opiniones muy divididas al respecto, muy divididas. Pero destaco que más allá de que hay opiniones divididas y que ciertas personas... por ejemplo, Lucas mencionaba todo el tema de lo moral y lo religioso. Muchos dirigentes, muchos legisladores dejaron de lado, al menos desde nuestro lado, o al menos de los que yo he hablado, han dejado todo eso de lado. Bien. Bueno, acá vamos a leer las primeras repercusiones que ha mandado la gente respecto a este tema, porque obviamente ya están opinando. Acá tenemos algunos de los primeros mensajes que nos están llegando. Por ejemplo, dice Malena... en el tema de eutanasia, las visiones religiosas, mirá, un poco lo que decías vos, Lucas, trancan todo. No es responsabilidad del gobierno, en este caso, que no se haya aprobado en esta legislatura. ¿Están de acuerdo de que no es responsabilidad del gobierno? ¿Están de acuerdo de que no es responsabilidad del gobierno? La presidenta de la Cámara, sin duda, tiene responsabilidad al permitir que el proyecto no pase. El Ministerio de Industria estuvo en desacuerdo, de Salud Pública, planteó objeciones a este proyecto. La ministra Karina Rando planteó públicamente objeciones a este proyecto. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad del gobierno? Yo creo que hay una responsabilidad que no sé si tiene tanto que ver con lo institucional o con los deberes institucionales que le competen a cada una de las figuras, sino más político de decir, bueno, demos esta discusión, capaz que la perdemos como los mejores y saldremos con las dos manos para atrás. Pero hay una responsabilidad de apretar a Carmen Sanguinetti y decirle, vos, mira, esto tiene que discutirse. ¿Se aprobará o no se aprobará? Pero hay que dar la discusión, tenemos que ser capaces de dar esta discusión y no dejar a la gente que no es gente que la está pasando bomba, es gente que se está muriendo, la gente que está esperando esto, no es que es gente que está tomando Coca-Cola en la casa, mirando a ver si se aprueba un proyecto de ley que le va a incidir de acá a 30 años. Es gente que se está muriendo y que le está pidiendo al Estado que por favor la ayude a morirse de una forma digna, y Carmen Sanguinetti tiene el tupé de ni siquiera citar a la comisión para discutir porque piensa que va a perder la discusión. Es demencial. Y ahí hay un fallo político, no de dar la capacidad política de decirle a tus compañeros y a tus compañeras, che, esta discusión hay que darla porque es el derecho de la gente. ¿Algo más para agregar, Lucas? Hay cierta incidencia, sin duda, del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, en el sentido contrario a este proyecto de ley. Pero además tampoco se hizo desde el Poder Ejecutivo, que es en definitiva el gobierno, ningún tipo de juego político favorable a este proyecto de ley hacia el Parlamento. Yo recuerdo muy bien al expresidente Lacalle Herrera cuando cuenta que llamaba, cuando algo era de su interés, llamaba a los legisladores y más o menos organizaba la cuestión para que saliera adelante. Claramente no hubo del parte del Ejecutivo y del gobierno, en definitiva, interés alguno en avanzar en la cuestión.
Bien, Manuel nos dice acá, cualquier persona tiene derecho a no sufrir ante una patología en etapa terminal, era más o menos lo que recién estaba señalando también Agustina. Marcel Rossi, que no está hoy en el programa, pero que nos está mirando y está opinando, dice que es un fracaso del sistema político. Él sí lo tilda fracaso, vos Lucas decías hoy que capaz que no era la palabra para definir esto, pero sí, es un fracaso del sistema político, ¿entiende Marcel? Ana dice, la verdad que sí, esto es un fracaso. Y Felipe dice, creo que es un fracaso total no llegar a un acuerdo con algo tan importante como la eutanasia. Los primeros mensajes que tenemos entonces respecto de este tema en nuestros televidentes. Un tema que obviamente ahora va a quedar en stand-by, ahora habrá que ver cuando esto es un proceso muy largo, ¿no? Se vienen las elecciones, primero las nacionales, después hay que ver si hay balotaje, el balotaje, quién gana, obviamente quiénes son, como decía Clara, ¿no? Acá no va a haber los mismos legisladores que en esta administración. Hay nuevos legisladores, hay nuevos diputados, hay nuevos senadores y después todo lo que significa a partir de febrero, 15 de febrero del próximo año, la apertura legislativa de la nueva administración que de alguna forma va a tener que empezar a tomar temas como prioritarios para comenzar a aprobar y a tratar a nivel parlamentario. Para ellos, para los chiquilines que hoy están aquí presentes, este es uno de los temas que sin duda, al quedar en la punta de una posible aprobación, debería de ser prioritario en un futuro programa de gobierno, ya sea del partido que sea, en el próximo 2025. Veremos qué pasa respecto de este tema que a lo largo de todo este 2024 ha generado distintas repercusiones, mucho más todavía después de lo que fue esa media sanción en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados. Cerramos por acá el tema de eutanasia y hablando de proyectos de ley, próximo bloque vamos a hablar de primera infancia. Se ha hablado mucho de primera infancia en esta administración. Se ha hablado de los datos de primera infancia respecto a la indigencia y pobreza en estos últimos años. Se ha hablado mucho de primera infancia en promesas electorales de campaña por todos los partidos políticos. Y hubo una nota importante a nivel legislativo respecto a este tema que tiene que ver con una aprobación del proyecto de primera infancia. Ya, por ejemplo, en la presentación del Frente Amplio del día lunes hubo temas vinculados a esto. Andrés Ojeda ya ha hecho mención también a temas vinculados de primera infancia y también sin duda Álvaro Delgado. Así que en instantes hablamos también sobre este tema y comentamos un poco también y debatimos sobre las propuestas que hizo el Frente Amplio en Colonia como prioritarias para gobernar en el próximo periodo. Ya venimos.